Qué bendición estar nuevamente con ustedes y de verdad me gozo de ver ya conectados a varios y saludando. Definitivamente eso dice mucho de ustedes y todo aquel que se conecta naturalmente tiene hambre y sed de Dios y eso es muy bueno y no solamente es muy bueno sino muy necesario e importante para ser también adiestrado. Vamos a ver el día de hoy el capítulo número 2 que trata acerca de la caída del hombre. Cuando Dios creó a Adán, Dios, no olvidemos que Dios le dio su naturaleza, Dios le dio su carácter. El hombre no era corrupto, tampoco la naturaleza de Dios lo corrompió. Cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y a su semejanza. Por eso tenemos que entender que Dios lo hace con una naturaleza íntegra. Dios lo creó perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que el hombre fue, él era justo, era santo, él íntegro totalmente. Ahora, recordemos que Dios le dio al hombre la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, esa capacidad entre hacer y no hacer. Pero el hombre definitivamente en este caso, él no entendió que así como tenían la capacidad de hacer lo que Dios había dicho que no hiciera, también esa misma capacidad debía de usarla para abstenerse de hacerlo. Él tenía esa libertad de decidir. Ahora, ¿es esto lo que hace al hombre culpable? Porque voluntariamente el hombre decide pecar. El hombre decide hacer lo opuesto a lo que Dios le había dicho. Lo que Dios le había mandado hace todo lo contrario. Por eso debemos de entender que cuando Dios hizo a Adán, Dios no lo creó pecador. Él se hizo pecador voluntariamente. Ahora, es importante entender que ya eh, Adán corrompido, definitivamente lo que estaba mostrando es que tomó una decisión y la decisión tenía que ver con que ya no iba a ser gobernado por Dios. Estaba cambiando básicamente de gobierno, donde él mismo estaba decidiendo qué hacer. Como dice acá nuestro apóstol, antepuso su propia elección o sus propias decisiones. Ahora, esa libertad que Dios le dio al hombre para decidir, el hombre la usó de una manera incorrecta. Terminó obedeciendo o siguiendo más a sus criterios, siguiendo más a sus razonamientos que a las directrices que Dios le había dado. Por eso podemos decir de que el hombre abandonó el gobierno de Dios y decidió ser gobernado por sí mismo y de esta manera es que contamina a toda la creación, todo lo que Dios ha creado. Ahora, vamos a ver en este capítulo diversos textos o pasajes que nos describen la naturaleza humana sin Cristo. La naturaleza humana sin Cristo. Vamos a ver cada uno de ellos. Comenzando, dice acá, somos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2 dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recordemos cómo lo menciona aquí el apóstol Pablo. Dice, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción. Dice, todos vivimos, pero aclara, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es en otro tiempo, en tiempo pasado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, aclara el apóstol, se incluye, porque esto éramos todos, pero no se incluye en tiempo presente. No dice y somos, dice y éramos en el pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia. Ahora, la naturaleza humana sin Cristo hace ser hijos de ira. La naturaleza humana sin Cristo. Pero también dice esclavos del pecado. Dice Juan capítulo 8. Vamos juntos, Juan 8, y allá en el verso 34 leemos que dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado. Dice entonces claramente, esclavo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado siempre va a traer esclavitud. Eso no podemos nosotros cambiarlo. El pecado siempre traerá esclavitud. Por eso, la naturaleza humana sin Cristo es igual a esclavitud del pecado. Una más, la carne no se sujeta a la ley de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice así en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son las intenciones de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos, el fin de la carne es enemistarse contra Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero dice, tampoco pueden. Esto es bien importante entenderlo, porque muchos cristianos hoy día, en cualquier parte del mundo, están tratando de sujetar a la carne. De que la carne se sujete a la ley de Dios. Pero ese es un engaño, porque dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero dice porque no se sujetan a la ley de Dios, pero termina diciendo ni tampoco pueden. La carne como tal no se sujeta, no puede sujetarse. Por eso, mismo vamos a ver más adelante qué es lo que se necesita hacer entonces. No es sujetarla. Dice
el ocuparse de la carne es muerte. Ahí mismo en Romanos, donde estamos en el capítulo 8 y en el verso 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si algo tenemos que estar enseñándole al discípulo, es a ocuparse del espíritu. Esto es muy importante. Hay algunos aspectos que la verdad no son importantes y no son relevantes. Lo voy a explicar de esta manera. Habrán algunos que pretenden, no hablo de Misión Cristiana al Calvario, por supuesto, pero algunos en el campo teológico pretenden primero ir a la raíz hebrea o griega de qué significa carne y dar una gran enseñanza de la carne. Pero la verdad es que lo que tenemos que enseñarle a los discípulos es a ocuparse del Espíritu. Y dice la Escritura que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El pecado corrompió al hombre y todas sus facultades. Veamos Efesios 4:17. Efesios 4:17. Dice 4:17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan. El problema tiene que ver aquí con el andar en la vida del discípulo. El andar es importante, es vital. Dice que ya no andéis como los otros que andan. Es importante entonces entender que cuando venimos a los pies de Cristo, nuestro andar no puede ser igual que a los que están andando sin Cristo. No puede ser el mismo. Tiene que ser un andar diferente. Los que andan sin Cristo, fuera de la persona de Cristo, dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Su entendimiento está oscurecido, está cegado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, el apóstol Pablo le está enseñando aquí, a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué les dice? Les dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, porque la iglesia de Éfeso, su andar seguía siendo igual que el andar de los que estaban afuera. Era el mismo andar. Entonces Pablo viene y corrige, diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Dice en Jeremías, vamos a ver Jeremías capítulo 17 y verso 9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Muchos están caminando según lo que les dicta, así hablan algunos, ¿verdad? Lo que les dicta su corazón, lo que les dice su corazón. Pero dice que engañoso es el corazón y añade más que todas las cosas. Y perverso. Quiere decir que el corazón, los que caminan, los que se conducen según lo que su corazón les dice, los que anteponen para todo su corazón, van a caer en el engaño. Su corazón les va a decir algo engañoso. Por ejemplo, ¿cuántos pueden hoy no estar, por ejemplo, en adiestramiento, no estar en discipulado, no permiten ser discipulados? Otros sencillamente no discipulan, por ejemplo, y su corazón puede estarles diciendo, estás bien, tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios, tú no necesitas adiestramiento, tú no necesitas discipulado, tú ya tienes conocimiento de las escrituras. Y el corazón puede estar diciendo muchas cosas que son engañosas, porque el corazón es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Por eso, cuando veamos a un discípulo que está siendo dirigido por su corazón, ayudémosle, corrijámosle, porque va a estar engañado. Su corazón le va a engañar, porque el corazón es engañoso y más que todas las cosas. La naturaleza pecaminosa no busca a Dios. Romanos capítulo 3 lo muestra de la siguiente manera. Dije Romanos 3 y vamos a ver el verso 10 y aún el 11. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo. Porque la naturaleza pecaminosa no busca a Dios. Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, más bien quiere estar lejos de Dios y todo lo que tenga que ver con su plan y su propósito. Ahora también nos dice que la naturaleza pecaminosa entró por un hombre. La muerte entró por un hombre. Allí mismo en Romanos, en el capítulo 5, nos dice en el verso 12 de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Fue por un hombre. Y así mismo dice que por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso, al pecar Adán, el pecado de Adán pasó a toda la naturaleza humana. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios ve que la naturaleza humana
La naturaleza del hombre se ha corrompido. La confianza naturalmente se pierde. Nuestro caso es un caso imposible, es sin esperanza. La carne es completamente corrupta, como escribe acá nuestro apóstol, y no existe otra manera, no hay otra forma, sino la muerte. Esa es la sentencia para la carne, la muerte. No es la obra de Cristo Jesús, no es el poder de Dios, no es el poder del Espíritu Santo lo que puede cambiar la carne. No es leyendo las escrituras como se cambia la carne. No es orando como se cambia la carne. No es yendo a la iglesia como se cambia la carne. Dios ya determinó que el destino para la carne es la muerte misma. La carne debe morir. Cuando alguien no hace morir la carne, debe tener claro que la carne lo único que puede lograr es reprimirla, pero nunca va a ser transformada. Por eso, la solución para la carne no es otra, es la muerte. Hay algunos cristianos en cualquier parte del mundo hoy que lo que están haciendo es eso, es reprimiendo la carne. Eso no es transformación. Eso es como, voy a ponerlo de esta manera, como tener a un perro bravo, feroz, violento, tenerlo amarrado, o tenerlo encadenado, tenerlo encerrado. Ese perro allí va a estar reprimido. Cualquiera podría pensar y decir, pero ese perro es inofensivo. Claro, así parece porque está amarrado, porque está encerrado y ahí al parecer no representa ningún peligro. Pero ese perro no es que haya cambiado, dejó de ser feroz. Ese perro en cualquier momento que lo desaten de lo que la cadena o lo que lo tiene atado, o en el momento que abran ese lugar donde lo tienen encerrado, ese perro va a salir y va a hacer lo que él sabe hacer, va a atacar, va a mostrar toda su furia, su impulso de agredir, lo va a expresar. Lo que pasa es que ahí donde se encuentra, solo está reprimido. Pero hay muchos cristianos que así es como están viviendo alrededor del mundo, así están viviendo su vida cristiana. Solo están reprimiendo su carne. Pero la sentencia que Dios ya dio para la carne nunca fue reprimirla, es hacerla morir, hacer morir lo terrenal en vosotros. Ahora, si dice la escritura hacer morir, primero es que la carne sí puede morir, sí va a morir. Segundo, es que nosotros sí podemos hacerla morir. Esto es algo que muchos lo ven como inalcanzable, como imposible, hacer morir la carne. Si ya Dios ya determinó y sentenció a la carne a que muera.
Somos nosotros los que tenemos que obedecer y tomar la decisión correcta de hacer morir lo terrenal, de hacer morir la carne. El humanismo lo que hace, por eso, es solo crear hábitos buenos. Lo que hace el humanismo es educar, entre comillas, la carne. Por eso, eso nunca ha sido ni será duradero. Todo lo que el humanismo, todo lo que el mundo, el sistema corrupto fomenta, definitivamente no va a ser permanente, porque solamente el Espíritu Santo puede transformarnos. Solo el Espíritu Santo puede transformar la vida del hombre. Por eso es necesario nacer de nuevo, para que naciendo de nuevo, entonces el Espíritu Santo asimismo nos conduzca a la transformación, haciendo morir la carne y vivificando el Espíritu en nosotros. Lo que decía el profeta Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas, pero que yo mengüe. Para que Cristo crezca en nosotros, es necesario que esta carne mengüe hasta la muerte, hasta hacerla morir. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. La palabra que sigues trayendo, esa palabra revelada que tú has traído, Señor, a través de nuestro apóstol y que ha sido impartida en Reforma, ha sido impartida en los adiestramientos, en los discipulados, que ha sido impartida también, Señor, en los congresos, seminarios. Padre bueno, que cada uno de nosotros estemos escuchando, recibiendo esta palabra, pero también aplicándola, porque en esto consiste el reino de Dios, en oír y en hacer por tu buena voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto el capítulo número 2, que tiene que ver con la caída del hombre. La siguiente enseñanza, entraremos al capítulo 3, pero es bueno que nosotros también, cuando adiestramos, podamos ministrar la vida de los discípulos, ministrándoles con esta palabra que ha sido impartida hoy, pero también con la llenura del Espíritu Santo, para que ellos recuerden que si Dios ya dijo que la carne debe morir, bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, podemos hacerlo, podemos alcanzarlo, porque ya Dios así lo determinó. Los espero la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto. Bendiciones.
más a ti, entrar en tu presencia y adorar.